Militarización, militarización significa supeditación del poder político al poder militar. No hay militarización en México. Uno. Y seamos precisos. Seamos precisos. Dos, seamos precisos. No hay texto sin contexto, ni hecho sin conexión con el pasado. Entre Felipe Calderón, entre Vicente Fox y Felipe Calderón, la violencia se disparó casi un 200%. Casi un 200%. Con Enrique Peña Nieto subió un 52%. 252%. La guerra de Felipe Calderón provocó tres cosas fundamentales. Primero, la exacerbación de la violencia de todo tipo. Segundo, el empoderamiento de los carteles. Y tercero, desató una violencia demencial. 250%. Se ha logrado una reducción del 20% en la violencia. Y en la Ciudad de México, porque los índices se dispararon, se estableció una tendencia creciente demencial. En la Ciudad de México se redujeron 50% los homicidios culposos. Esos son datos del INEGI. Esos son datos. Yo vuelvo a insistir en que estos son datos del sistema del secretario. Ponga usted esto en contexto, voy al contexto. Porque sacan toda la información de contexto. Voy al contexto. Y el contexto, usted, señor Ibarra, perdóneme que se lo diga, pero es que usted ha leído a Marx y los ciclos históricos del contexto, si no recuerdo mal, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y citando a Hegel, porque Marx no era Yasmín Esquivel que plagiara. La verdad es que el contexto es, primero, fue una tragedia. Es una tragedia. La violencia. Calderón, la de Calderón, terrible. Para allá vamos, Y la de García Luna, para allá vamos. Sí, el contexto, dice usted, primero fue una tragedia. Ahora lo que ustedes ofrecen es una farsa, como diría Marx, en el segundo ciclo de la historia. Ustedes de una memoria muy selectiva, la verdad, se lo digo, con toda tranquilidad yo he revisado sus contextos. Y sus contextos son de Calderón para acá. A usted ya se le olvidó que Argos, su productora, empezó con Salinas Pliego y luego se la vendió a Emilio Azcárraga. Esos son la minoría rapaz, pero voy más. El contexto. Usted produjo y cubrió la primera cumbre iberoamericana con Carlos Salinas de Gortari y de ese ya no dice nada, calla como momia. Y como mi pecho no es bodega, y yo estuve en la Cocopa con el honorable, y a él le firmé, Félix Salgado y yo, la propuesta para hacerlo medalla Belisario Domínguez, Carlos Payán, con Ernesto Zedillo, usted andaba de corre, ve y dile con el ejército zapatista y los zapatistas no lo pueden ver por traidor. A usted. Señor, el contexto es presidentes de Calderón para acá. Y Salinas y Zedillo, ¿qué? De veras, su agencia, ¿nunca fue a tocarle la puerta con ayuda de un ministro a García Luna? Nunca. El Pigmenio. Vamos a hablar en claro. Primero, usted viene como Xóchitl a acusar. Yo formé una empresa productora que se volvió muy importante. ¿Sí? Muy importante en el mundo. En el mundo. Y trabajé para muchos. No nada más para Ricardo Salinas. Hicimos una cosa muy relevante. ¿Trabajó o no trabajó para Carlos Salinas? No trabajé para Carlos Salinas. ¿No cubrió la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara? Yo trabajé en Notimex y en Imevisión. Y en el gobierno de Carlos Salinas se produjo la cumbre iberoamericana. Yo era corresponsal en Centroamérica y entrevisté a 29 presidentes de América Latina. Entre esos hice la primera entrevista de la televisión mexicana con Fidel Castro.
Y estoy muy orgulloso de mi trabajo periodístico. Estuve 12 años en la guerra en El Salvador. Hice un trabajo destacado. En aquel tiempo, México tenía un papel muy importante en Centroamérica. Se firmó la Declaración Franco-Mexicana. Y Carlos Salinas tuvo con Centroamérica una posición que honró la política exterior mexicana, que continuó. Entonces, sí hice cosas en Notimex y en Imevisión. Después formamos Argos cuando la guerra se acabó. Yo hice la primera entrevista con el subcomandante Marcos. Sí, lo sé. Y cubrí el zapatismo. De hecho, tengo una de las bibliotecas más importantes del movimiento zapatista. Y lo que usted dice es una acusación y una falsedad. Una acusación y una falsedad muy grave, y usted lo sabe. Yo no anduve de corre, ve y dile, porque esto se informó. Y Ciro lo cubrió en Reforma. Sí, casi 30 años. Lo cubrió en Reforma. Por solicitud, el Gabriel García Márquez me pidió que entrevistara a Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo me dijo, quédate por favor, y llamó a Carlos Payán, porque les quiero hacer un planteamiento. Y lo que voy a decir se lo pueden preguntar a Zedillo. Y dijo, si dentro de 12 años y 50,000 muertos vamos a hablar, te pido que le lleves una carta a Marcos para ver si podemos hablar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No anduve de corre y ve. Es un buen debate, pero les pediría, si les parece, regresar. Sí, nada más que el problema es que el señor me acusó de traición, que es una cosa muy grave. Y aquí hubo un acuerdo con Marcos y hubo un intercambio de cartas del que no voy a hablar. Y eso no fructificó. Entre otras cosas porque Roberto Madrazo hizo todo lo posible para que se rompiera el diálogo. Y otros sectores del PRI. ¿Y sabe qué? Todo esfuerzo por la paz valía la pena. Y por eso lo hice. Todo esfuerzo por la paz. Llevé cartas de un lado a otro, no fui corre, ve y dile. Era un proceso de negociación que fue asumido por las partes y anunciado. Y me tocó pagar el costo.